Abelardo de la Espriella destroza a Vanessa de la Torre y ridiculiza a la prensa izquierdista. Los estudios de Caracol Radio jamás habían presenciado algo así. Lo que empezó como una entrevista de rutina terminó convirtiéndose en el enfrentamiento más explosivo de la radio colombiana en años. Abelardo de la Espriella acababa de hacer pedazos el libreto ideológico de Vanessa de la Torre, y millones de colombianos no podían creer lo que sus oídos acababan de escuchar. Esto que están a punto de conocer no es solo una entrevista más. Es el momento exacto en que un precandidato presidencial le arrancó la máscara a la prensa ideologizada y le mostró al país entero que ya nada volverá a ser igual. Quédense porque lo que van a escuchar los dejará sin aliento. En Colombia los micrófonos se han transformado en campos de batalla donde las ideas se enfrentan sin piedad. Ese martes de septiembre de 2025, los pasillos de Caracol Radio vibraban con una tensión diferente. El equipo técnico ajustaba los últimos detalles mientras Vanessa de la Torre repasaba mentalmente las preguntas que había preparado con esmero. Sabía perfectamente a quién iba a tener enfrente. Abelardo de la Espriella Otero, el abogado penalista que había decidido lanzarse a la arena política y que en pocos meses había logrado lo impensable, convertirse en el favorito de las encuestas para las elecciones presidenciales de 2026. El precandidato llegó puntual, como era su costumbre. Vestía un traje oscuro impecable, corbata azul y esa mirada serena pero penetrante que caracterizaba al fundador de la Espriella Lawyers Enterprise. Llevaba consigo más de 2 décadas de experiencia lidiando con fiscales, jueces y adversarios legales. Más de 2000 procesos judiciales ganados le habían enseñado algo fundamental: nunca permitir que el adversario controle la narrativa. Así que esto es lo que han planeado. Una emboscada disfrazada de periodismo. La luz roja del micrófono se encendió y con ella comenzó lo que muchos catalogarían después como una clase magistral de cómo desmantelar el periodismo militante. Vanessa abrió con una sonrisa profesional, esa que se entrena durante años en las facultades de comunicación, pero que no logra esconder del todo las intenciones. Buenos días, doctor de la Espriella. Gracias por acompañarnos en este espacio que es de todos los colombianos. La frase sonaba cordial, pero él sabía reconocer el veneno cuando lo veía. Buenos días, Vanessa. Gracias por la invitación, aunque debo decir que espero que realmente sea un espacio de todos los colombianos y no solo de algunos. El primer golpe había sido lanzado. Sutil pero certero. La periodista parpadeó apenas, pero continuó con su guión. Usted se ha declarado abiertamente uribista y ha defendido la seguridad democrática como modelo de gobierno. Sin embargo, sabemos que durante ese gobierno hubo graves violaciones a los derechos humanos, falsos positivos, escuchas ilegales. ¿Cómo puede defender algo así? Ahí estaba. La pregunta trampa. La pregunta cargada de supuestos y juicios de valor presentados como hechos irrefutables. Pero él había litigado contra los mejores fiscales del país. Esto era pan comido. Vanessa, antes de responder permíteme corregir algo fundamental en tu pregunta. Dice sabemos que hubo violaciones, como si fuera un hecho consumado y generalizado. Eso es una narrativa, no un hecho objetivo. La seguridad democrática salvó a Colombia del narcoterrorismo. Devolvió carreteras a los colombianos. Permitió que la gente pudiera viajar sin miedo a ser secuestrada. Durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, Colombia pasó de ser un estado fallido a ser una potencia regional. Eso también es un hecho. ¿Pero los falsos positivos? Interrumpió ella, intentando retomar el control. Él no se lo permitió. Los falsos positivos son un crimen abominable que debe ser investigado y castigado. Nadie lo niega. Pero fueron actos de individuos criminales dentro de la fuerza pública, no una política de Estado. ¿O acaso vas a decirme que cada vez que un policía comete un delito es responsabilidad directa del presidente? Porque si aplicamos ese estándar, tendríamos que hablar de todos los escándalos de corrupción del gobierno actual de Gustavo Petro, de los vínculos con el narcotráfico de funcionarios cercanos al mandatario, de las promesas incumplidas de la paz total que solo ha traído más violencia. El estudio quedó en silencio por 2 segundos. 2 segundos eternos en radio. Vanessa de la Torre no esperaba esa respuesta. Esperaba las evasivas típicas, las justificaciones torpes, pero no esto. No esta claridad demoledora. Doctor, usted habla de la paz total con desprecio,
Pero ¿no cree que darles una oportunidad a los grupos armados de reinsertarse es mejor que seguir en una guerra eterna? Paz total. Qué bonito suena. Qué bonito se vende en los medios progresistas. Pero cuéntame, Vanessa, ¿dónde está esa paz total? Los índices de homicidios han aumentado. Las masacres se multiplican. Los cultivos de coca están en niveles históricos. El ELN sigue secuestrando, extorsionando y asesinando. Las disidencias de las FARC controlan territorios enteros. Esa no es paz, es rendición. Es entregarles el país a los criminales mientras ustedes, los medios, aplauden y llaman valiente al presidente. Ustedes, los medios. Había cruzado la línea. Había señalado directamente a la prensa. Vanessa sintió como la adrenalina le recorría el cuerpo. No podía dejar pasar eso. ¿Perdón, ustedes los medios? ¿Está insinuando que hay una agenda en contra suya o de su movimiento? No lo insinúo, Vanessa. Lo afirmo. Gran parte de la prensa colombiana dejó de hacer periodismo hace años para convertirse en activismo político. Y no es una teoría conspirativa, es algo evidente. Mira las preguntas que me haces. Todas parten de la premisa de que el uribismo es malo, de que la seguridad democrática fue un fracaso, de que la paz total es noble. Son preguntas sesgadas, cargadas ideológicamente. ¿Cuándo fue la última vez que le preguntaste a un funcionario del gobierno de Petro sobre los escándalos de corrupción con la misma dureza? ¿Cuándo pusiste contra la pared a algún ministro por el fracaso económico, por la inflación, por el desempleo? Nosotros le hacemos preguntas difíciles a todos los políticos. ¿De verdad? Porque yo veo sus entrevistas, Vanessa. Y cuando tienen enfrente a alguien del gobierno o de la izquierda, las preguntas son suaves, comprensivas, llenas de contexto y justificaciones. Pero cuando tienen enfrente a alguien de derecha o uribista, las preguntas son ataques. No buscan información, buscan la guillotina mediática. El teléfono del estudio comenzó a iluminarse. Llamadas y mensajes de oyentes que no podían creer lo que estaban escuchando. Las redes sociales empezaron a arder. El nombre de Abelardo de la Espriella se convirtió en tendencia nacional en menos de 10 minutos. Vanessa intentó cambiar de estrategia. Esa no es una crítica justa. Nosotros tenemos el deber de cuestionar el poder. ¿El poder? Vanessa, el poder hoy lo tiene Gustavo Petro. Él es el presidente. Él controla el Ejecutivo. Su coalición domina el Congreso. Ustedes deberían estar cuestionándolo a él. Pero no lo hacen. Lo protegen. Lo justifican. Le inventan enemigos imaginarios para que él se presente como víctima. Eso no es periodismo, es propaganda. Los técnicos detrás del vidrio se miraban entre sí. Jamás habían visto algo así. Jamás habían presenciado a alguien desmantelando en vivo la credibilidad de su propia entrevistadora. Vanessa apretó el bolígrafo con fuerza. Tengo que recuperar el control. Tengo que hacerlo quedar mal. Doctor de la Espriella, usted menciona al presidente Petro, pero lo cierto es que su retórica es muy agresiva. Algunos dicen que usted representa un regreso al pasado, a políticas que ya fracasaron. ¿Quiénes son esos algunos, Vanessa? ¿Tienes nombres? ¿O son los mismos algunos que siempre citan los periodistas cuando quieren atacar sin asumir responsabilidad? Mira, te voy a ser muy claro. Yo represento el regreso al orden, a la seguridad, al respeto por las instituciones. Si eso es el pasado, entonces bienvenido sea. Porque el presente que nos ofrece Petro es caos, es improvisación, es ideología por encima de resultados. Pero su movimiento Defensores de la Patria también ha sido criticado por... Lo interrumpió nuevamente. Él levantó la mano con firmeza. Alto ahí. Dices patria como si fuera algo malo. Como si defender la patria, con todo lo que significa, fuera un defecto. Eso es parte del problema. Ustedes, la izquierda y sus aliados mediáticos, han convertido el amor por Colombia en algo sospechoso. Han hecho que palabras como patria, bandera, honor, orden, suenen anticuadas o peligrosas. Yo estoy orgulloso de mi patria. Estoy orgulloso de ser colombiano. Y voy a defenderla contra quienes quieren hundirla en el socialismo del siglo XXI que ya fracasó en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua. Las líneas telefónicas colapsaron. Los mensajes en redes sociales se multiplicaban exponencialmente. Por fin alguien le dice las verdades a esta prensa vendida.
Abelardo está destrozando a Vanessa. Esto es histórico. Los comentarios eran abrumadoramente favorables al precandidato. Vanessa lo sabía. Podía sentirlo. Estaba perdiendo. Doctor, creo que está siendo injusto con el periodismo colombiano. Nosotros cumplimos una función social importante. ¿Función social? Vanessa, la función social del periodismo es informar con objetividad, no adoctrinar. Es cuestionar a todos los poderes por igual, no solo a los que no te gustan ideológicamente. Es presentar todos los lados de una historia, no solo el que conviene a tu agenda. Y eso no lo están haciendo. Por eso la gente ya no les cree. Por eso los medios tradicionales están en crisis. No porque llegó el Internet o las redes sociales, sino porque traicionaron la confianza de la audiencia. Usted habla de traicionar la confianza, pero su campaña ha sido financiada por sectores económicos poderosos que obviamente esperan algo a cambio. Otra vez la misma táctica. Cuando no puedes atacar el mensaje, atacas al mensajero. Mi campaña, Vanessa, está financiada por miles de colombianos comunes y corrientes que están hartos. Empresarios, comerciantes, trabajadores independientes, amas de casa, estudiantes. Gente que quiere un cambio real, no el cambio que prometió Petro y que resultó ser una estafa. Y sí, también me apoyan empresarios exitosos. ¿Sabes por qué? Porque entienden que un país solo prospera cuando hay seguridad jurídica, cuando se respeta la propiedad privada, cuando el Estado no persigue a quien produce y genera empleo. Pero ese modelo neoliberal ha generado desigualdad. Neoliberal. Ahí está otra de sus palabras talismán. Todo lo que ustedes no comparten es neoliberal. ¿Sabes qué genera desigualdad, Vanessa? La pobreza. ¿Y sabes qué genera pobreza? La falta de oportunidades, la inseguridad, la corrupción, el populismo. Mira a Venezuela. Chávez prometió acabar con la desigualdad y creó la mayor crisis humanitaria del continente. Petro copió el mismo libreto y ya vemos los resultados. Inflación galopante, fuga de capitales, cierre de empresas, aumento del desempleo. Pero ustedes siguen aplaudiendo porque coincide con su ideología. El director del programa le hizo señas a Vanessa desde la cabina. Están llamando del canal. Dicen que esto se está saliendo de control. Ella negó con la cabeza. No iba a rendirse. No podía permitir que este hombre la humillara en su propio programa. Doctor de la Espriella, usted habla con mucha seguridad, pero las encuestas también muestran un alto rechazo hacia su figura. ¿Alto rechazo? Vanessa, soy el favorito en las encuestas. Lideró todas las mediciones con más del 35% de intención de voto. El que tiene alto rechazo es Petro, con más del 70% de desaprobación. Pero eso no lo mencionas. No encaja en tu narrativa. Las encuestas pueden manipularse. Claro, ahora resulta que las encuestas se manipulan. Qué conveniente. Cuando ganó Petro las encuestas eran sagradas. Ahora que muestran el fracaso de su gobierno y mi liderazgo, resulta que se manipulan. Eso se llama sesgo de confirmación, Vanessa. Solo aceptas como válido lo que confirma lo que ya crees. Esto no está funcionando. Tengo que cambiar de ángulo. La periodista respiró profundo y sacó su última carta. Hablemos de su vida personal entonces. Usted vive en Italia, tiene negocios internacionales, su firma de abogados tiene clientes millonarios. ¿Realmente entiende la realidad del colombiano promedio que se levanta a las 4 de la mañana para tomar un bus destartalado? Ahí estaba. El ataque personal. La carta desesperada de quien ya no tiene argumentos. Pero él estaba preparado. Vanessa, nací en Bogotá y crecí en Montería. Mi familia trabajó durísimo para salir adelante. Estudié Derecho, me especialicé, hice maestría, doctorado. Levanté mi firma de la nada, caso por caso, cliente por cliente. Fundé empresas, generé empleos. Sí, tengo negocios internacionales. Sí, vivo en Italia con mi esposa Ana Lucía y mis 4 hijos, Lucía, Salvador, Filippo y Francesca. ¿Y sabes qué? No me avergüenzo de mi éxito. Me enorgullece. Porque lo logré con trabajo, no con burocracia ni con plata del Estado. Y precisamente por eso entiendo lo que necesita Colombia. No necesita más politiqueros de profesión que nunca han generado un peso en el sector privado. Necesita gente que sepa cómo funciona la economía real, cómo se crea riqueza,
cómo se generan oportunidades. Pero esa visión empresarial puede chocar con las necesidades sociales. ¿Chocar? Vanessa, la única forma de atender las necesidades sociales es generando riqueza. No puedes repartir lo que no tienes. No puedes dar subsidios si no hay empresas que paguen impuestos. No puedes financiar hospitales y escuelas si destruyes el aparato productivo. Eso es lo que no entienden los populistas como Petro. Creen que pueden prometer todo sin producir nada. Y cuando la plata se acaba, culpan al neoliberalismo, al imperio, a las élites, a quien sea menos a ellos mismos. Los oyentes seguían llamando. Los comentarios en línea no paraban. Vanessa de la Torre está siendo destrozada en vivo. Abelardo le está dando una lección de realidad. Esto es lo mejor que he escuchado en años. La periodista sabía que había perdido, pero no podía simplemente rendirse. Tenía que intentar algo, lo que fuera. Doctor, últimamente hemos visto cómo algunos sectores de la sociedad colombiana han mostrado posiciones muy radicales, casi fascistas. ¿Usted se desmarca de esos sectores? Fascistas. Otra palabra que ustedes usan para descalificar sin argumentar. Mira, Vanessa, yo me desmarco de cualquier extremismo, venga de donde venga. Me desmarcó del fascismo, pero también del comunismo. Me desmarcó de la violencia, venga de paramilitares o de guerrillas. Me desmarcó de la corrupción, esté en la derecha o en la izquierda. Pero lo que no voy a hacer es aceptar que defender el orden, la seguridad y la institucionalidad sea fascismo. Eso es un insulto a la inteligencia de los colombianos. Pero sus seguidores en redes sociales a veces tienen discursos de odio. ¿Y los seguidores de Petro no? ¿Has visto la cantidad de amenazas, insultos y ataques que reciben quienes critican al gobierno? ¿Has visto cómo los llaman oligarcas, vende patria, enemigos del pueblo? Pero claro, eso no te preocupa porque son de tu lado ideológico. El problema es que están aplicando un doble estándar. Y la gente ya se dio cuenta. El tiempo de la entrevista se estaba agotando. Vanessa sabía que tenía que cerrar, pero no sabía cómo hacerlo sin quedar peor. Él lo percibió. Podía oler la derrota en el ambiente. Vanessa, antes de que terminemos, quiero dejarte algo muy claro. Yo no vine aquí a pelear contigo personalmente. Vine a exponer lo que millones de colombianos piensan pero que los medios no quieren mostrar. Vine a decir que estamos cansados del buenísimo progresista que destruye países. Cansados de la paz total que solo ha traído más violencia. Cansados de un gobierno que persigue a los productores y premia a los criminales. Colombia necesita un cambio real. Necesita volver a ser un país en serio. Y eso es lo que representa mi candidatura. No vengo a dividir, vengo a unir a todos los colombianos de bien que quieren seguridad, prosperidad y libertad. Doctor de la Espriella, muchas gracias por su tiempo. La voz de Vanessa sonaba derrotada. Él lo notó. Gracias a ti, Vanessa. Y espero que esta conversación te haga reflexionar sobre el papel del periodismo en Colombia. El micrófono se apagó. La luz roja desapareció. Vanessa de la Torre se quedó sentada en silencio mientras él se levantaba, se ajustaba el saco y salía del estudio con la misma serenidad con la que había entrado. Afuera, su equipo lo esperaba con los teléfonos en mano. Doctor, esto explotó en redes. Es tendencia nacional. Todos están hablando de la entrevista. Él asintió levemente. Sabía que algo importante había pasado. No solo había respondido preguntas. Había expuesto el juego sucio de una prensa que había dejado de informar para convertirse en activista política. Durante las siguientes horas, los fragmentos de la entrevista circularon por todas las plataformas. WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Millones de reproducciones. Miles de comentarios. La mayoría celebrando la valentía de Abelardo para enfrentar lo que muchos consideraban una emboscada mediática. Algunos medios intentaron defender a Vanessa, pero la realidad era innegable. Había sido superada en su propio terreno. En las oficinas de Caracol Radio la tensión era palpable. Reuniones de emergencia. Llamadas con abogados. ¿Dejamos que esto siga circulando o intentamos bajarlo? No podemos bajarlo. Ya es viral. Si intentamos censurarlo quedaremos peor. Las conversaciones iban y venían sin llegar a ninguna conclusión clara. Mientras tanto, en la sede del Movimiento Defensores de la Patria, el equipo de campaña celebraba. Esto es oro puro.
La gente está conectando con el mensaje. Las donaciones están entrando como nunca. Los voluntarios se están multiplicando. El coordinador de comunicaciones no podía ocultar su emoción. Hay que capitalizar este momento. Tenemos que sacar comunicados, videos, entrevistas. Mantener el impulso. Abelardo, sin embargo, permanecía tranquilo. Sentado en su oficina revisaba los documentos de varios casos legales que aún llevaba personalmente. A pesar de la campaña, no había abandonado su ejercicio como abogado. Era su esencia, su identidad más profunda. El derecho le había enseñado a pensar con claridad, a argumentar con precisión, a no dejarse intimidar por adversarios poderosos. Esas mismas habilidades las estaba aplicando ahora en la arena política. Su esposa Ana Lucía lo llamó desde Italia. Amor, vi la entrevista. Estuviste increíble. Ella siempre había sido su soporte emocional, su ancla en medio del caos de la vida pública. Gracias, mi vida. Fue intenso, pero necesario. ¿Cómo están los niños? Bien. Lucía tiene examen mañana. Salvador está jugando fútbol. Filippo y Francesca enviaron dibujos para ti. La conversación familiar lo reconectaba con lo esencial. Por más que la política y los medios intentaran consumirlo, su familia seguía siendo su prioridad absoluta. Los días siguientes fueron un torbellino. Medios internacionales empezaron a cubrir la historia. El enfrentamiento entre De la Espriella y De la Torre se convirtió en tema de análisis en programas políticos de toda Latinoamérica. Unos lo celebraban como un ejemplo de cómo los políticos deben enfrentar a la prensa sesgada. Otros lo criticaban como una muestra de autoritarismo y desprecio por el periodismo libre. Pero algo era innegable: Abelardo de la Espriella se había convertido en el político del momento. Las encuestas que salieron la semana siguiente mostraron un incremento de 5 puntos en su intención de voto. Ahora lideraba con más del 40%, mientras que los demás precandidatos peleaban por las migajas. El gobierno de Petro intentó restar importancia al fenómeno, pero internamente estaban preocupados. Este hombre es peligroso. Tiene el discurso claro, no se deja intimidar y conecta con la gente. Tenemos que encontrar la forma de neutralizarlo. Se activaron entonces todos los mecanismos del poder. Investigaciones fiscales sorpresivas a empresas vinculadas con él. Denuncias anónimas sobre supuestas irregularidades en su firma de abogados. Artículos de opinión atacándolo desde todos los ángulos posibles. Pero cada ataque solo fortalecía su narrativa. Ven cómo me persiguen. Ven cómo intentan callarme. Es la prueba de que estoy tocando los nervios correctos. Es la prueba de que le temen al cambio real. Una tarde, mientras revisaba documentos en su oficina de Bogotá, recibió una llamada inesperada. Doctor de la Espriella, habla el senador Ramírez. Necesito reunirme con usted urgentemente. El senador pertenecía al partido de gobierno. ¿Qué podría querer? La curiosidad pudo más que la precaución. Está bien, senador. Podemos vernos mañana. La reunión se llevó a cabo en un lugar discreto, lejos de miradas indiscretas. El senador llegó nervioso, mirando constantemente a su alrededor. Doctor, vine a decirle algo importante. Hay sectores del gobierno que están planeando acciones legales en su contra. Quieren inhabilitarlo antes de que sea demasiado tarde. Van a inventar cualquier cosa. Corrupción, vínculos con paramilitares, lo que sea. Solo quería advertirle. ¿Por qué me dice esto, senador? Usted es del gobierno. Porque ya no creo en este proyecto. Petro nos mintió a todos. Prometió cambio y trajo caos. Yo entré a la política para servir a Colombia, no para ser cómplice de la destrucción del país. Hay muchos como yo, callados por miedo, pero que en el fondo quieren que usted gane. La confesión era reveladora. El gobierno se estaba desmoronando desde adentro. La coalición que había llevado a Petro al poder empezaba a fracturarse. Gracias por la información, senador. La tendré en cuenta. Efectivamente, 2 semanas después, la Procuraduría abrió una investigación preliminar contra Abelardo por supuestas irregularidades en contratos de su firma de abogados con entidades del Estado durante gobiernos anteriores. La noticia fue publicada simultáneamente en los principales medios afines al gobierno. Era una operación coordinada. Pero él ya estaba preparado. En menos de 24 horas,
Su equipo jurídico presentó todos los documentos que demostraban la legalidad absoluta de cada contrato. Facturas, licitaciones, conceptos jurídicos, todo en orden perfecto. Además, demandó por calumnia a los medios que habían publicado la noticia sin verificar. La movida fue tan contundente que la Procuraduría tuvo que archivar la investigación por falta de mérito. El intento de golpe judicial había fracasado estrepitosamente. Pero el episodio dejó algo claro para millones de colombianos: estaban dispuestos a hacer lo que fuera para detenerlo. Y eso, paradójicamente, lo hacía más fuerte. La gente ama a los que luchan contra el sistema. Y él se había convertido en el símbolo de esa lucha. Durante una concentración masiva en la Plaza de Bolívar, frente a miles de seguidores que coreaban su nombre, Abelardo tomó el micrófono con determinación. Queridos colombianos, intentaron destruirme. Inventaron mentiras. Usaron el poder del Estado para perseguirme. ¿Y saben qué? Fracasaron. Porque la verdad siempre triunfa. Porque no pueden callar a un pueblo que despertó. Ustedes son la prueba de que Colombia quiere cambio. No el cambio falso que nos vendió Petro. El cambio real. El cambio que devuelve la seguridad, la prosperidad, la esperanza. Y ese cambio llega en 2026. La multitud estalló en aplausos. Banderas tricolores ondeaban por todas partes. Pancartas con su nombre y con consignas patrióticas llenaban la plaza histórica. Era un movimiento que había crecido orgánicamente, alimentado por el hartazgo de una sociedad cansada de promesas rotas y experimentos ideológicos fallidos. En los estudios de Caracol Radio, Vanessa de la Torre observaba las imágenes de la concentración en una pantalla. No podía negar la realidad. Abelardo de la Espriella se había convertido en un fenómeno político. Y ella, sin quererlo, había contribuido a su ascenso con aquella entrevista que pretendía hundirlo y que terminó catapultándolo. ¿En qué momento perdimos la batalla cultural? La pregunta la atormentaba. Sus colegas intentaban consolarla. No es tu culpa. Él es un manipulador. Sabe cómo usar los medios. Pero en el fondo sabía que no era cierto. Él no había manipulado nada. Simplemente había dicho verdades que resonaban con millones de personas. Verdades que los medios tradicionales se negaban a reconocer por lealtad ideológica. Septiembre de 2025 terminaba con un panorama político transformado. Abelardo de la Espriella era ya no solo el favorito en las encuestas, sino el inevitable ganador según la mayoría de los analistas serios. Su mensaje había permeado en todas las capas sociales. Empresarios que veían en él la salvación de la economía. Clase media que anhelaba recuperar la seguridad perdida. Campesinos hartos de las promesas incumplidas de reforma agraria. Jóvenes que no querían repetir los errores de Venezuela. El uribismo, que muchos daban por muerto después del triunfo de Petro, resurgía con fuerza renovada. Álvaro Uribe Vélez, desde su retiro parcial de la política activa, observaba con satisfacción cómo su legado encontraba continuidad en este abogado brillante que no le temía a nadie. La seguridad democrática, ese concepto que la izquierda había intentado enterrar, volvía a ser bandera de esperanza para un país sumido en la violencia del ELN, las disidencias y el crimen organizado. En una de sus últimas apariciones públicas de septiembre, Abelardo fue invitado a otro programa de radio, esta vez en RCN. El entrevistador, evidentemente instruido para no repetir los errores de Vanessa, intentó un tono más neutral. Doctor de la Espriella, después de todo lo que ha pasado en estas semanas, ¿cómo se siente? Me siento tranquilo. Me siento respaldado por millones de colombianos que quieren un país diferente. Y me siento convencido de que vamos a lograrlo. Colombia tiene todos los recursos para ser potencia. Tenemos gente talentosa, tierras fértiles, ubicación estratégica. Solo nos falta un gobierno que crea en la libertad, en el emprendimiento, en la seguridad. Un gobierno que no persiga al que produce, sino que lo proteja. Un gobierno que entienda que la patria se defiende con hechos, no con discursos vacíos. ¿Y qué les dice a quienes lo critican, a quienes dicen que usted representa el regreso de la guerra? Les digo que están mintiendo. Yo represento el regreso del orden. La guerra la desataron las guerrillas hace más de 60 años. La guerra la mantienen viva quienes se niegan a desarmar genuinamente. La guerra la alimentan los políticos que justifican la violencia con discursos de víctimas y victimarios.
Yo lo que propongo es que el Estado recupere el monopolio legítimo de la fuerza. Que las Fuerzas Armadas puedan hacer su trabajo sin que los señalen de criminales. Que los delincuentes vayan a la cárcel, no al Congreso. Eso no es guerra, es justicia. El mensaje era contundente. Y la audiencia lo recibía con aprobación masiva. Los índices de sintonía del programa se dispararon. Todos querían escuchar a este hombre que había logrado lo que parecía imposible, cambiar la conversación nacional. Al salir del estudio, su jefe de seguridad se le acercó con gesto preocupado. Doctor, estamos recibiendo amenazas. Grupos armados vinculados al ELN han publicado comunicados contra usted. Hay que reforzar los protocolos. Él sabía que este momento llegaría. Cuando tocas intereses tan poderosos, cuando desafías a estructuras criminales que han capturado parte del Estado, la violencia es inevitable. Pero no iba a retroceder. Nunca lo había hecho en su carrera como abogado y no lo haría ahora. Refuercen lo que tengan que reforzar. Pero yo no voy a esconderme. No voy a dejar que me callen con miedo. Esa noche, en la intimidad de su apartamento en Bogotá, habló nuevamente con Ana Lucía. Ella estaba preocupada. Las amenazas la aterraban. Amor, ¿vale la pena arriesgar tanto? Piensa en nuestros hijos. En nuestra familia. Es precisamente por ellos que lo hago. No quiero que Lucía, Salvador, Filipo y Francesca crezcan en un país destruido por el socialismo. No quiero que hereden una Colombia convertida en Venezuela. Si no lo hacemos nosotros ahora, ¿quién lo va a hacer? La conversación duró horas. Ella entendía sus razones, pero el miedo no desaparecía. Finalmente, con lágrimas en los ojos, le dijo lo que él necesitaba escuchar. Está bien. Sigue adelante. Pero prométeme que vas a cuidarte. Que no vas a ser imprudente. Te lo prometo. Los últimos días de septiembre transcurrieron en una especie de calma tensa. Los medios seguían analizando cada palabra de Abelardo. Los politólogos debatían sobre las implicaciones de su liderazgo. Los partidos tradicionales intentaban reorganizarse para enfrentar lo que se veía como una avalancha imparable. Pero nada de eso importaba realmente. La suerte estaba echada. El país había tomado una decisión emocional antes que racional. Había decidido que este abogado penalista convertido en político era la respuesta a años de frustraciones. Había decidido que la seguridad democrática, a pesar de sus imperfecciones históricas, era mejor que la paz total que solo había traído más violencia. Había decidido que el uribismo, lejos de ser el enemigo, era la única fuerza capaz de enfrentar al proyecto castrochavista que amenazaba con destruir definitivamente las instituciones. Y en medio de todo ese torbellino político, la entrevista con Vanessa de la Torre permanecía como el símbolo de un cambio más profundo. El momento en que un ciudadano de a pie, armado solo con argumentos y verdad, había enfrentado a la maquinaria mediática ideologizada y había ganado. El momento en que millones de colombianos se habían dado cuenta de que no estaban solos en su descontento. El momento en que la mentira progresista había sido expuesta sin piedad. Vanessa misma, en una columna posterior que escribió intentando explicar lo sucedido, admitió involuntariamente su derrota. Fue una entrevista difícil. De la Espriella tiene un discurso articulado y sabe cómo conectar con ciertos sectores del país. Aunque no comparto sus ideas, debo reconocer que logró posicionar su mensaje. Era la confesión velada de alguien que había perdido no solo un debate, sino toda una guerra cultural. Mientras septiembre daba paso a octubre, Abelardo de la Espriella miraba el horizonte con serenidad. Sabía que faltaba más de un año para las elecciones. Sabía que vendrían más ataques, más intentos de destruirlo, más batallas mediáticas y judiciales. Pero también sabía algo fundamental: había logrado lo más difícil. Había roto el cerco informativo. Había conectado con el alma de una nación herida. Había demostrado que la verdad, cuando se dice con valentía, es más poderosa que toda la maquinaria de propaganda. En su escritorio reposaba una foto familiar. Ana Lucía sonriente rodeada de sus 4 hijos en las colinas toscanas de Italia. Esa era su motivación real. No la ambición de poder. No el ego político. Sino el deseo profundo de que sus hijos pudieran regresar algún día a una Colombia próspera, segura, libre. Una Colombia que volviera a ser ese país que él había conocido en su juventud, antes de que el populismo y el terrorismo la sumieran en décadas de sufrimiento. Afuera,
en las calles de Bogotá, en los campos del Valle del Cauca, en las costas del Atlántico, en las montañas de Antioquia, millones de colombianos compartían ese mismo sueño. Y por primera vez en mucho tiempo, sentían que ese sueño era posible. Que había alguien dispuesto a pagar el precio de hacerlo realidad. Alguien que no se arrodillaba ante la prensa militante. Alguien que no negociaba sus principios. Alguien que amaba a su patria sin vergüenza ni complejos. El enfrentamiento con Vanessa de la Torre había sido solo el principio. Una batalla ganada en una guerra larga. Pero había sido la batalla decisiva. Aquella que cambió la percepción pública. Aquella que demostró que el rey estaba desnudo. Que la prensa ideologizada podía ser derrotada con verdad y valentía. Que el pueblo estaba despierto y no se dejaría manipular más. Y así, en esos días finales de septiembre de 2025, Colombia escribía un nuevo capítulo de su historia. Un capítulo donde un abogado brillante, padre de familia, empresario exitoso y patriota convencido, había logrado lo imposible, unir a millones de ciudadanos en torno a un proyecto de nación basado en la libertad, la seguridad y el orden. Un proyecto que rescataba lo mejor del legado uribista sin negar sus errores. Un proyecto que miraba al futuro sin renegar del pasado. Un proyecto que, por encima de todo, creía en Colombia. Las luces de la ciudad se encendían una vez más. La vida continuaba su curso. Pero algo fundamental había cambiado. La esperanza había regresado. Y con ella, la certeza de que los pueblos, cuando deciden despertar, son imparables. Y así llegamos al final de esta historia. Quiero agradecerte de corazón por acompañarme hasta aquí, por dedicar tu tiempo y atención a este contenido. Cada like, cada comentario y cada suscripción significan mucho para mí y son el motor que me impulsa a seguir creando. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte si aún no lo has hecho y activar la campanita para no perderte ningún contenido nuevo. Tu apoyo es invaluable. Antes de despedirme, quiero recordarte que detrás de cada video hay horas de trabajo, pasión y dedicación. Así que, si este contenido te gustó, compártelo con alguien más y ayúdame a llegar a más personas. Gracias nuevamente por estar aquí, por ser parte de esta comunidad. ¿Crees que Abelardo de la Espriella podría ser el cambio que necesita Colombia? ¿Piensas que la prensa colombiana ha perdido su objetividad? ¿Consideras que el uribismo es la solución para los problemas actuales del país? Deja tu opinión en los comentarios. Me encantaría saber qué piensas sobre todo lo que acabas de escuchar. ¿Crees que Abelardo de la Espriella podría ser el cambio que necesita Colombia? Deja tu opinión en los comentarios.